Y dicho esto, me gustaría compartir con vosotros un mensaje. Es algo atípico, no forma parte de mi libreta de predicaciones para sorprender a una audiencia, sino más bien forma parte de una advertencia divina que Dios nos dio a mi esposa y a mí hace apenas un año. Lo que voy a compartir con vosotros se ha convertido para mi esposa y para mí en una brújula que nos está indicando el camino para los próximos 10 años. Muchas de las decisiones que estamos tomando se basan en lo que hoy voy a compartir con vosotros. Ahora, por favor, no me entiendas mal. Yo no vengo aquí a establecer una fecha, una manera. Vengo a decir que tengo la sensación, no lo puedo probar, no puedo decirte que va a ser así, yo no conozco ningún secreto que tú no conozcas, pero tengo la sensación que me persigue de día y de noche, que me hace levantarme con un sentido de expectación y urgencia cada mañana, y me hace dormir cada noche con un, por favor, que sea con nosotros. No le des este privilegio a ninguna otra generación, que sea la nuestra. Creo que tú y yo vamos a vivir uno de los momentos más emocionantes y peligrosos de la historia de la humanidad. Porque creo que tú y yo podemos ser la generación que contemple el regreso del Señor Jesucristo. No puedo afirmarlo, no puedo darte una fecha, no te voy a revelar un secreto como si yo tuviese un código que tú no conoces. Pero sí que quiero desafiarte a estar preparado antes de que Jesús regrese. Entonces, acompáñame a esta parábola que se ha convertido en una brújula para nosotros y espero que lo sea también para vosotros. Mateo capítulo 25. Versículo 1, la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Di conmigo: paga el precio. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban, ¿cómo estaban? Preparadas. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Querida iglesia, pienso que cuando Jesús pronunció esta parábola, lo hizo pensando de una manera muy concreta en ti y en mí. Creo que Él pronunció esta parábola pensando en la iglesia de la última hora, a la cual perteneces tú. Y creo que cuando Él pronunció esta parábola, nos estaba advirtiendo
que cuando Él regrese, espera encontrarse con una iglesia que tenga pasión ardiente en su corazón por el amado. Creo que Él nos estaba diciendo que cuando Él regrese, espera encontrarse con una iglesia cuyo corazón esté encendido, en llamas. En un tiempo donde lo más sencillo sería estar apagado, donde habrá un montón de cosas, una frialdad global que estará atentando en contra del fuego, de la pasión por Jesús en nuestros corazones. Jesús nos está advirtiendo que la única manera de arder de amor por Jesús en un mundo donde muchos estarán apagados es asegurándose de tener suficiente aceite para la hora final. La prioridad al final de la historia, la prioridad será el aceite. Si conoces la simbología profética, sabrás que siempre que se habla del esposo, se está hablando ¿de quién? De Jesús. Y siempre que se habla de la esposa, se está hablando ¿de quién? De la iglesia. Pero particularmente en esta parábola, la iglesia es representada en la figura de las 10 vírgenes. Ahora, por favor, no entiendas mal, no es que el novio de esta parábola se casa con 10 mujeres. No, es que estas 10 vírgenes en la cultura hebrea eran amigas especiales de la novia y eran algo así como lo que hoy llamaríamos damas de honor. Ahora, las damas de honor tenían una función muy especial, muy específica en la boda. En un tiempo donde los novios, en el tiempo de desposorio, probablemente vivían en aldeas diferentes. Cuando se anunciaba el momento en el que el novio iba a tomar como esposa a la novia, las damas de honor debían esperar a la entrada de la aldea la llegada del novio, ya llegase de día o de noche, en cualquier momento. No había teléfonos para comunicarse. Ellas tenían que esperar sin saber si el novio iba a tener algún problema en el camino. Tenían que esperar a la entrada de la aldea para escoltar al novio hasta el lugar de la ceremonia nupcial. Ahora, lo interesante es que aunque tú y yo somos parte de la novia, es como que Jesús nos está diciendo que la iglesia del fin va a tener una función muy especial en la historia. Una función de prepararle el camino al novio, de la misma manera que Juan el Bautista preparó el camino a la primera venida del Señor Jesucristo. La iglesia del fin, simbolizada en estas 10 damas de honor, tendrán la tarea de escoltar al novio en el último tramo, en el tramo final de la historia, antes de la gran boda. Y lo interesante es que si tú y yo formamos parte de esa iglesia, que yo estoy orando para que así sea, no quiero que Dios se lo dé a ninguna otra generación, que sea la nuestra. Claro, esta es mi oración, quizá no sea la tuya, pero yo le he dicho al Señor: danos este momento de la historia. No quiero morir sin ver este momento de la historia. Yo quiero estar presente en este momento de la historia. Lo interesante es que Jesús dice que esas damas de honor que representan a la iglesia del fin están divididas en 2 grupos. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran imprudentes. 5 de ellas eran sabias y 5 de ellas eran necias. Es como si Jesús estuviese diciendo que la iglesia del fin estará dividida en 2 grupos. Es como si nos estuviese diciendo: hey, desde la perspectiva del cielo, la iglesia del fin no estará clasificada por denominaciones, no estará clasificada por asuntos de doctrinas, no estará clasificada por asuntos étnicos. La iglesia del fin, desde la perspectiva del cielo, estará clasificada en estas 2 opciones: prudentes o imprudentes,
¿sabias o necias? Y la pregunta esta mañana, Presencia Viva, ¿a qué grupo vas a pertenecer tú? Porque lo que parece que determina que formes parte de un grupo o de otro es la posesión del aceite. En esta parábola lo que parece que es definitivo es la posesión del aceite. La posesión del aceite es tan determinante que el grupo de las necias que se quedan sin aceite quedan desesperadas a la puerta de la boda, llamando desesperadamente, diciendo: déjanos entrar, y no entran. Interpreta tú lo que significa esto. No lo voy a hacer por ti, interprétalo, pero parece ser que es un asunto importante. Y quiero que percibas, por favor, percibe esto, que hay 3 profecías escondidas en esta parábola. Quizá hay más. Yo hasta el día de hoy he descubierto 3 que anuncian lo que va a acontecer antes de que Jesús regrese. Y tengo la sospecha que ya está empezando a cumplirse. 3 profecías que son como 3 advertencias divinas que creo que en los próximos 10 años se van a revelar. Ahora, por favor, entiéndeme, no estoy diciendo que Jesús regrese en 10 años, estoy diciendo que en los próximos 10 años el mundo tal como lo conocemos no va a ser igual. No sé si recuerdas cómo era la vida hace 10 años, solo te puedo decir que tu teléfono móvil era en blanco y negro. Y fíjate dónde estamos hoy. En 10 años más, lo que está para acontecer, creo que se va a parecer un poquito a lo que vamos a ver ahora. Hay 3 advertencias divinas. ¿Cuántas? 3. La primera es esta: llegará la medianoche al mundo. Di conmigo: llegará la medianoche al mundo. En esta parábola y en muchas otras se nos dice que el novio regresa a la medianoche. Este no es un detalle casual en las parábolas, es un detalle que está determinando un tipo de era, un tipo de tiempo. Para la mentalidad hebrea, la medianoche era el momento más oscuro de la noche. La medianoche representaba la oscuridad de la oscuridad, representaba las tinieblas más profundas. Y cuando Jesús nos dice una y otra vez que Él va a venir a la medianoche, nos está hablando de un tipo de era donde las tinieblas van a expandirse de una manera abrumadora sobre el mundo. Está hablando de un tiempo de gran oscuridad que va a cernirse sobre el planeta Tierra. Ahora, la oscuridad para los hebreos puede representar diversas cosas, como decadencia moral y espiritual, pero sobre todo, siempre que se habla de oscuridad en la Biblia, se habla de confusión. La oscuridad representa para los hebreos confusión. Quiere decir que Jesús va a venir en una era de gran confusión, donde se pierden las referencias que han estado gobernando a las generaciones. Si yo apagase la luz en este auditorio y todo quedaría en oscuridad, la sensación que tendríamos es la sensación de estar confusos. No sabríamos dónde están las sillas, dónde está el escenario, dónde está la otra persona. Nos golpearíamos, nos caeríamos al suelo porque nos sentiríamos confundidos, porque en la oscuridad perdemos las referencias que nos mantienen en pie. Y es como si Jesús nos estuviese diciendo: mi regreso estará anticipado por una era donde se van a dinamitar las referencias que han mantenido en pie a una civilización. Es como si estuviese diciendo: voy a venir en un tiempo donde el mundo va a caer en una profunda confusión.
Y yo no sé si aquí en Estados Unidos estáis tan entretenidos con las series que os ponen en Netflix que no estáis prestando atención a lo que pasa. Yo vengo de Europa. En Europa solo anticipamos 5 años lo que va a pasar en el resto del mundo. En Europa estamos en una era de confusión tan grande, que ya lo que tienes entre las piernas no determina si eres un hombre o una mujer. Donde se pone en cuestionamiento si lo que se engendra en el vientre de una mujer es una vida humana o son solo células. Donde no está claro qué es el bien y el mal, porque tú determinas lo que es bueno o es malo según tu capricho, porque no hay verdades absolutas. Donde a matar a un anciano enfermo se le llama un acto de bondad, cuando a veces es quitarse un problema de encima. Yo vengo de un continente que está negando su historia cristiana y está perdiendo las referencias que le han mantenido en pie y han construido lo que nosotros conocemos como la cultura occidental. Todos los beneficios de la cultura occidental. Estados Unidos es solo un reflejo de lo que había en Europa cuando vinieron aquí los colonos. Es fundamentado en los valores cristianos y hoy se están dinamitando todas estas cosas en las universidades europeas y creo que también en las de Estados Unidos. Los pensadores que dicen somos los grandes iluminados, dicen ahora tenemos que salir del oscurantismo donde nos metió la fe cristiana, y eso quiere decir que tenemos que repensarlo todo. Tenemos que repensar el modelo de familia, tenemos que repensar los conceptos del bien y el mal, tenemos que repensar la historia, tenemos que repensar la sexualidad, tenemos que repensarlo todo. Lo llaman la deconstrucción de las ideas. Cosas que habían sido construidas, ahora dicen, no, hay que desmontarlas todas y hay que volver a construir. Y de tanto de construir, al final dinamitamos los fundamentos y cuando los fundamentos son destruidos, todo se cae. Ah, no, Itiel, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que ya ha ocurrido antes. Un imperio crece, llega a su estado más alto de poder, empieza a caer en una decadencia y entonces ese imperio es destruido. Y el imperio de Occidente, con Estados Unidos en el liderazgo, está al borde del colapso. Tú no te lo crees, no soy aquí un profeta de la catástrofe, solo te estoy diciendo que estamos en la transición de un cambio histórico. Y la iglesia tiene que estar preparada para esto. Porque en la confusión, en la oscuridad, los que están ganando son los señores de la noche. Los señores de la noche están disfrutando al ver a una generación tan confundida que cae al suelo por la confusión. Y ahí en el suelo los monstruos de la noche, monstruos como la depresión, la ansiedad, los pensamientos suicidas, están devorando el alma de una generación. Y yo no he venido aquí para daros miedo acerca de la oscuridad. Yo he venido aquí para recordaros que para nosotros la oscuridad no es un problema, la oscuridad es la oportunidad de ser lo que Dios nos llamó a ser. Porque tú y yo formamos parte de un movimiento que fue fundado por aquel que dijo: ¡Hey! Yo soy la luz del mundo y vosotros sois la luz de este mundo conmigo. Y yo no prendí la luz de la iglesia para que esté encerrada dentro de 4 paredes. Yo la prendí para que se convierta en un faro en la oscuridad, que se atreva a señalar el camino y se atreva a
ser la referencia. Lo que estoy intentando decir, que en un mundo confundido, la iglesia tiene que ser la referencia de lo que es el matrimonio de verdad, la referencia de lo que es los valores morales de verdad, la referencia de lo que es la sexualidad de verdad, la referencia de lo que es la historia de verdad. Tienes que atreverte en un mundo donde está desapareciendo toda referencia a convertirte en la referencia. Pero te diré algo: ser luz en medio de la oscuridad es no esconderte. Y no hay nada que incomode más a los señores de la noche que una iglesia que brilla. A los señores de la noche no les importa que brillemos dentro de las cuatro paredes, siempre y cuando no brillemos en nuestra cultura. Y la pregunta que traigo de parte del Espíritu Santo es: ¿os atreveréis a brillar cuando brillar os va a exponer y puede meteros en problemas? Ya en España, escúchame, se ha firmado una ley hace un año que me prohíbe predicar ciertas partes de la Biblia en público. Yo, por predicar lo que estoy predicando en España y hablar de que, por ejemplo, hay un diseño de Dios para la familia, la sexualidad y la vida, yo legalmente en España puedo ser multado. Se me pueden embargar mis canales de YouTube, me pueden meter en la cárcel. Dirás, ¿ha pasado ya? No está pasando todavía, pero ya está la ley aplicada. Escúchame, y la cuestión es, ¿me voy a atrever a seguir siendo luz, aunque eso afecte a mis cuentas bancarias, aunque eso afecte a mi estabilidad social, aunque eso afecte a mi reputación, aunque eso afecte incluso ser encarcelado? Yo no sé, en Estados Unidos estáis en otro momento. Yo solo te cuento lo que está pasando allí. Te cuento lo que está pasando allí. Ya está. Pero quizás es un anuncio de lo que va a pasar aquí. Y la cuestión es, ¿vas a atreverte a brillar cuando te van a amenazar? Escucha. Primero lo van a hacer en nombre de la libertad. Ya nos convencieron de cerrar nuestras iglesias durante meses. En España nos convencieron que cantar canciones, escúchame, era poner en peligro la vida de seres humanos. Y escúchame, mientras las iglesias no podían abrir, los centros comerciales estaban llenos de personas. Y yo ahora no quiero entrar en un asunto polémico, Edwin, porque sé que esto dividió iglesias. Los pastores tuvieron una presión entre los que querían mascarillas y los que decían que no a las mascarillas, los que querían reunirse físicamente y los que decían que no había que reunirse. Yo no voy a entrar en eso, yo solo voy a entrar en el punto de que ya ha sido demostrado que con buenos argumentos podemos cerrar las iglesias. Eso no había pasado en la historia de la humanidad y ha pasado ahora. Es escandaloso. No sé si te estás dando cuenta de cómo nos están probando. Por favor, borrar este mensaje, me va a meter en problemas. Entonces mi pregunta en este punto es: cuando llegue la oscuridad, ¿te vas a atrever a brillar? Cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque no hay iglesia más peligrosa para los señores de la noche que una iglesia que se compromete a brillar. Ese va a ser el conflicto final. En medio de la noche, el que brilla no se puede ocultar. Y si tú brillas, eres un blanco fácil para los francotiradores. Escucha, pero no te podrás esconder, porque esconderte será renunciar a tu santo llamado. Y yo sé que te han dicho que la iglesia no va a tener ningún problema, pero si estudias la historia de la iglesia desde que fue fundada fue perseguida, y siempre hay una asociación entre un avivamiento y la persecución. Vienen en el mismo paquete.
hasta aquí puedo leer. Luego ya que vuestro pastor os lo explique. ¿Está bien? Segunda advertencia divina. La iglesia experimentará un adormecimiento. ¿Podemos decirlo juntos? La iglesia experimentará un adormecimiento. Parece ser que la oscuridad va a ser tan densa que esa oscuridad va a provocar en nosotros somnolencia. Como el esposo tarda en llegar, la parábola dice que las vírgenes se quedan dormidas. Ahora, de las 10 vírgenes, ¿cuántas se quedan dormidas? No, todas. Todas. Y creo que eso nos está anunciando de que el gran desafío para la iglesia del fin, mientras espera el regreso del Señor, la gran tentación será quedarnos adormecidos. La somnolencia de la iglesia será la gran tentación al final. ¿Por qué? Porque Satanás sabe algo. Satanás sabe que no puede matar a la iglesia. En un sentido, Jesús en la cruz, cuando devoró a la muerte en la cruz, compró para nosotros la inmortalidad eterna. Lo que estoy intentando decirte es que tú, si estás en Cristo, eres inmortal. No puedes morir. La iglesia es indestructible. Somos la fuerza indestructible en el cosmos. Y Satanás sabe que no nos puede matar. Pero como sabe que no nos puede matar, nos intenta adormecer. ¿Por qué? Porque lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia dormida. Si aquí hubiese un cadáver y una persona anestesiada, estaríamos de acuerdo que en el cadáver no hay vida y en el anestesiado sí la hay. Pero si yo saco una foto al cadáver y al anestesiado y te enseño la foto, aunque en uno hay vida y en el otro no, en posición, en apariencia, los dos están igual. Y lo que quiero decir con esto es que una iglesia dormida es lo más parecido a una iglesia muerta. Aunque Satanás no nos pueda matar, nos puede anestesiar y dormir profundamente. Por eso el apóstol Pablo, haciendo eco de las palabras del profeta Isaías, dijo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas veces has repetido ese texto, pero no lo has pensado? ¡Ay, qué texto más bonito, Edwin! ¿Bonito el texto? El texto es el diagnóstico de una tragedia. Dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Está hablando de que el pueblo de Dios está dormido entre cadáveres. Es una locura. ¿Tú qué pensarías de una persona que se va a dormir al cementerio? Que está loca. En esa profecía se está diciendo que el pueblo de Dios puede entrar en una somnolencia tan grande que se duerma en medio de un campo de cadáveres. Y te voy a decir una cosa: Dios no te llamó a estar dormido en medio de muertos. Dios te llamó a ser un catalizador de la resurrección. Pero te están anestesiando, te están adormeciendo. ¿Alguna vez has ido al dentista? Te lo recomiendo, pero no porque me guste. ¿Hay dentistas en la sala? Levantad la mano, criaturitas del Señor. Dios te bendiga. ¿Hay más dentistas en la sala? Dios te bendiga. Tengo que admitir que a mí los dentistas me han dado miedo. ¿Está bien? Perdonadme. No sé por qué, yo sé que me ves y dices: este tipo es muy valiente. A mí es
que alguien me empiece a hurgar en la boca y me vuelvo cobarde. Y yo recuerdo que una vez ya no podía resistir el dolor en una muela y tuve que ir al dentista, y yo le dije al dentista: mira, sé que esto está mal, pero por favor, me da mucho miedo. Y me dice: no te preocupes, yo te voy a anestesiar. Digo: vale, está bien. Y el anestesista, el dentista viene, agarra una inyección, me la inyecta y me dice: vamos a esperar unos minutos. Entonces me empiezo a hurgar en la boca y digo: ¡ah! Y digo: ¡me duele todavía! Y me dice el dentista: bueno, no sé, qué raro, igual, no sé, no te ha hecho efecto la anestesia. Déjame que te dé una segunda dosis. No estoy mintiendo. Agarró la segunda dosis, me la inyectó y me dijo: vamos a esperar unos minutos. Entonces me empezó a hurgar en la boca y dije: tengo que parar, una locura, pero todavía me duele. Y me dijo: qué raro. Y el desgraciado agarró una tercera dosis de anestesia. No miento, pregúntaselo a mi esposa. Y me la inyectó. Y vamos, si me hizo efecto. Fue un cóctel que me hizo tanto efecto que literalmente me durmió toda la cara. Durante más de 24 horas yo me tocaba la cara y decía: ¡me la han robado! Me tocaba los pómulos, las orejas, la nariz y no tenía sensibilidad. Se me caía la baba. Me masticaba y me mordía la lengua y no sentía que me la había mordido. Se me estaba cayendo la cara. Queridos, queridas, es terrible que te den una sobredosis de anestesia y te duerman la cara, pero es aterrador que consigan anestesiarte el alma. Y eso es exactamente lo que están haciendo a través de esos aparatitos. ¿Puedes pasarme ese? Estos aparatitos que se han convertido casi en algo que está incluido en nuestro cuerpo. Dame 10 años y esto ya lo vas a tener metido aquí. Escucha, estos aparatitos y todo lo que nos ofrecen. Yo no soy un antisistema, antitecnología, pero estos aparatitos, en lo que llevamos de estos últimos 10 años, nos está anestesiando el alma. A través de este aparatito, que podemos acceder a horas y horas y horas de entretenimiento masivo en forma de películas, series, música, pornografía, memes de Bob Esponja, videojuegos, todo esto nos está anestesiando el corazón. Y yo no tengo nada en contra del entretenimiento. Yo creo que necesitamos entretenimiento, pero exceso de entretenimiento es un anestesiante del alma. Yo no le temo tanto al pecado hoy como le temo al exceso de entretenimiento. Porque el pecado se ve claramente y se expone claramente. Y puede ser muy bueno diciendo que no al pecado, pero estar totalmente adicto al entretenimiento. Creo que uno de los grandes desafíos en los Estados Unidos es tener una generación anestesiada por exceso de entretenimiento. No sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir. Quiero decir que con estos aparatitos nos están metiendo una anestesia en el alma y por alguna razón de repente estamos como adormecidos. Yo voy a los eventos de jóvenes y digo: no están muertos porque respiran, pero yo juraría que son zombies. Y digo: ¿qué os pasa? ¿No sentís nada? Están así. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? No lloran, no ríen, no sienten pasión. Lo han llamado la generación apática. Y muchos se preguntan: ¿de dónde viene esto? Esto viene de la anestesia del entretenimiento.
nos está robando la sensibilidad para la vida. Hay otras cosas que están anestesiando el alma de la iglesia, pero una de las más radicales es esta. Y yo no te estoy diciendo que debas quitar todo entretenimiento de tu vida. Lo que estoy diciendo es que le tienes que poner límites. Porque tú no naciste para ganar puntos en un videojuego. Los jóvenes de hoy en día estáis obsesionados por ganar skins, posiciones, puntos en mundos virtuales que no existen. Escucha, y no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas equivocadas. No hay mayor fracaso que pensar que estás ganando algo cuando en realidad no estás ganando nada importante. Y Dios nos llama una y otra vez en las Escrituras a velar. Literalmente velar quiere decir luchar por mantenerte despierto. Y sí, para mantenerte despierto no hay otra manera que ser una iglesia que practica las disciplinas espirituales. De la misma manera que vences el sueño haciendo ejercicio, cuando tu alma se está adormeciendo, tienes que someterla a la disciplina de las disciplinas espirituales. El bostezo espiritual que estás experimentando es porque hemos cambiado en nuestra generación las disciplinas espirituales por pantallas LED, humo y luces. Y no es que tenga nada malo en contra de esto, Edwin, a mí me encanta tener un lugar bonito, pero no es un sustituto de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son las que nos mantienen despiertos. La oración que cuesta, la lectura de la Biblia que cuesta, la memorización de la palabra de Dios que cuesta, el ayuno que cuesta, el servicio abnegado que cuesta, la generosidad que cuesta, el servicio a las viudas y los enfermos que cuesta. Una iglesia despierta es una iglesia que practica las disciplinas espirituales. Y me van a decir que soy arcaico, que eso era lo que hacían los abuelos, pero te digo una cosa, es lo único que ha mantenido a la iglesia despierta durante 2000 años. Y si tú eres un consumidor que viene los domingos aquí a ver un show, este show no puede competir con el show que te dan allá afuera. 2 horas de culto a la semana no pueden competir en tu corazón con horas y horas y horas de Spotify, Netflix, Instagram, YouTube, Pornhub y todas las cosas en las que te estás metiendo. No pueden. Y por eso estás así. Que no siento la presencia de Dios. Vengo a la iglesia, no siento la presencia de Dios. Me aburre el sermón. Es que no sé qué me pasa. Te están anestesiando y no te estás dando cuenta. Edwin, ya sé que estoy perdiendo amigos hoy, pero realmente lo digo porque deseo que esta iglesia esté en el grupo de las sabias. Y termino con la tercera advertencia divina. Es cierto que las 2 primeras nos pueden poner los pelos de punta y nos pueden hacer sentir tristes, pero tengo una buena noticia para vosotros. No solo llegará la medianoche al mundo, no solo la iglesia experimentará un adormecimiento y tendrá que luchar por mantenerse despierta, sino que esta parábola nos anuncia algo que yo sueño con vivir. Esta parábola anuncia que acontecerá un gran despertar en la iglesia.
viene el último gran despertar, que será un clamor que el Espíritu de Dios hará resonar en el alma, en el corazón de la iglesia. Un resonar que tendrá esta forma: despierta, iglesia, porque viene el novio. El último gran despertar, que será el despertar más grande que se ha visto jamás en la historia, que será el último gran avivamiento dentro del ambiente de la mayor oscuridad. Será un despertar, no por algo, sino por alguien. No nos despertaremos para algo, nos despertaremos para alguien. En la historia de la iglesia hemos visto despertares. Eran como destellos del último gran despertar. Despertares de salvación. Aquí en los Estados Unidos, gente como Billy Graham llenando estadios y mucha gente respondiendo al mensaje del Evangelio. También hemos visto a lo largo de la historia despertares de santidad, gente comprometida a guardarse pura en medio de la decadencia moral de su época. También hemos visto despertares de sanidades y milagros sobrenaturales, donde de repente era como que era tan fácil ver a un ciego viendo y a un sordo oyendo. Pero todos esos despertares anunciaban la llegada del último y definitivo despertar. El despertar, no para algo, no para la salvación, ni para la santidad, ni para lo milagroso. El despertar para alguien. El último gran despertar será cuando la iglesia descubra que Jesús no es solo el Salvador, no es solo el Señor, sino que además es nuestro amado, es nuestro esposo. Esto es lo que yo llamo el despertar del amor. Y la Biblia dice que eso es lo que va a ser atacado al final por el sistema del anticristo: el amor de la iglesia por Jesús. Dice que habrá tanto ataque que el amor de muchos se enfriará. En el último tiempo va a haber una lucha de amores. Se va a levantar un falso amor que se va a convertir en una especie de religión global basada en el amor, pero es un falso amor. Y aquellos que amamos como la Biblia nos enseña que se debe amar, vamos a ser señalados como gente peligrosa, porque una iglesia que ama tanto a su Señor, que ya no le tiene miedo a la muerte, es una iglesia que no se puede controlar. Una iglesia enamorada es una iglesia que está dispuesta al sacrificio total, y una iglesia así es peligrosa para lo que viene. Y ese será el último gran despertar. Y no será por el carisma de la predicación de un predicador. No será porque alguien ha compuesto nuevas canciones que nos hacen sentir cositas. Lo último que viene será algo que nos va a invadir de tal manera que ya el pastor no nos va a tener que convencer para ayunar, orar, leer la Biblia o estar dispuesto al sacrificio. No sabremos de dónde viene todo eso, pero será el último gran despertar en nosotros y nos va a convertir en los enemigos públicos número 1. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar haciendo la última advertencia, que es con la que comencé. Y es que es cierto que llegará la medianoche al mundo, que la iglesia se adormecerá y que vamos a experimentar un gran despertar. Pero al final, lo que va a determinar si estás dentro o te quedas fuera es la posesión del aceite. Sé que el mensaje ha sido un poco largo, pero esta es la parte más importante del mensaje. Entonces, te pido que si te estás quedando dormido, te despiertes. A los demonios no les gusta este mensaje y como que nos somnolece un poco. Uno está a veces escuchando el sermón y que se queda dormido. ¿Por qué será? Escucha,
Esta es la parte más importante, ¿vale? En esta parábola podemos ver que las 10 vírgenes, las 10, tenían lámparas, pero solo 5 de ellas habían almacenado aceite extra por si acaso la noche se alargaba. Y tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que representa la lámpara y qué es lo que representa el aceite. La lámpara es un instrumento que tiene la utilidad de iluminar. Es decir, la lámpara representa el ministerio de todos los cristianos. Todo cristiano tiene una lámpara porque todo cristiano tiene ministerio. El ministerio de todo cristiano es ser luz en su círculo de influencia, sea cual sea. Y todos, absolutamente todos, tenemos una lámpara. Es diferente, tiene diferentes tamaños, diferentes formas, pero todos en esta sala tenemos una lámpara. Ahora, una lámpara sin aceite no es más que un elemento decorativo que no cumple su función. ¿Por qué? Porque el aceite, a diferencia de la lámpara se construye, se fabrica, pero el aceite se cultiva. El aceite es el combustible de la lámpara, es lo que permite que la lámpara funcione. Pero lo interesante es que el aceite no se puede fabricar, ha de ser cultivado. ¿De dónde viene el aceite? Es un fruto de la aceituna que crece en un árbol llamado olivo. Y como todos árboles tiene temporadas y necesita pasar por proceso y tiene que ser podado. Y una vez que se recoge el fruto después debe ser quebrantado, debe ser triturado para extraer ese líquido que se va a convertir en el combustible de la lámpara. Y sí, es importante tener una lámpara, pero es mucho más importante tener aceite en esa lámpara, porque una lámpara sin aceite no es más que un elemento decorativo que no cumple su función. Y la pregunta es, vale, si la lámpara representa el ministerio, ¿qué representa el aceite? El aceite representa la intimidad con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en esa parábola, en el contexto, las que se quedan sin aceite reciben un reproche de parte del novio. El novio dice a las que se quedan sin aceite: no os conozco, no sé quiénes sois, no tuvimos relación. Es decir, existe una conexión directa entre tener aceite y ser conocido por Jesús, entre tener aceite y tener relación con Jesús, entre tener aceite y tener intimidad con Jesús. El aceite representa la intimidad con Jesús. Y en un momento donde todos tendríamos que estar preocupados en cultivar el aceite de la intimidad, lo que hacemos es competir para ver quién tiene la lámpara más sofisticada. Y en la iglesia actual yo veo muchas lámparas bonitas, lámparas decorativas, lámparas que tienen un montón de adornos, lámparas llamativas, pero lámparas apagadas porque no tienen aceite. Y estamos compitiendo para ver quién tiene la lámpara último modelo, a ver quién tiene la lámpara con más seguidores en YouTube, a ver quién tiene la lámpara más relevante. Las iglesias se convierten en lámparas que se están exponiendo por las redes sociales para ver cuál es la lámpara de moda, y nos vamos de una iglesia a la otra porque es la última lámpara del momento, pero a veces son lámparas sin aceite, que no cumplen su función. Y no se le puede permitir a esta iglesia
que se construyó en base a un llamado a la intimidad, que pierda el origen de su llamado. Esta iglesia se construyó en base a una cosa: vamos a cultivar el aceite de la intimidad. Tristemente, algunas iglesias y ministerios, y me puede pasar a mí, están tan ocupados haciendo famosas sus lámparas que ya no tienen tiempo de cultivar en ese proceso lento, porque no se puede acelerar el cultivo, tiene temporadas. Hay que recoger. Un hombre de campo sabe que el campo no se puede acelerar, el campo necesita procesos. Pero cuando ya no tienes tiempo de cultivar, empiezas a fabricar aceite sintético, aceite falso. Y el fuego de una lámpara de aceite sintético es tóxico. Y no te puedes permitir ser una iglesia que tenga aceite sintético, que tenga la forma y apariencia, pero que en realidad sea tóxica y llena de muerte. No te lo puedes permitir. Quizá otros sí, pero tú no. Tú formas parte de una iglesia que debe entender que la prioridad es cultivar el aceite. Porque al final, el Señor, esto es lo que me ha dicho a mí: Itiel, cuando cierren los canales de YouTube y ya tener 1 millón de seguidores no importa nada. Cuando te prohíban reunirte y ya los grandes locales no importen nada. Cuando ya las pantallas LED, las luces y el humo no signifique nada. Lo único que nos va a quedar es ser lámparas que tengan aceite y iluminen. Que de manera sencilla acompañen a los que están en la oscuridad como faros hacia la salvación. Y lo interesante de esto es que esta advertencia es tan importante porque el aceite es intransferible. Mira, hay muchas cosas en la vida espiritual que se pueden transferir y alguien puede hacer el trabajo por ti. El pastor Edwin, la pastora Maribel, hay muchas cosas que ellos pueden trabajar y tú que no las has trabajado, las recibes por transferencia. Ellos estudian pasajes de las Escrituras, vienen aquí y os transfieren el conocimiento que tú no has trabajado. Ellos buscan la presencia del Señor, adquieren unción para sanar y tú que no te la has trabajado, recibes un milagro. Hay cosas que se pueden transferir. Hoy yo puedo transferirte esta predicación que está llegando a ti como una información. Pero hay algo que ellos, yo y ninguna persona puede hacer, y es transferirte intimidad con Dios. El aceite de la intimidad es intransferible. Por eso cuando las que se quedan sin aceite les dicen a las otras: por favor, compartir el aceite, casi parece una actitud poco cristiana. Lo que ellas dicen no, id y comprad, pagad el precio vosotras. Pues no se puede transferir. El aceite de la intimidad no se puede transferir. Nadie puede ponerte la mano en la cabeza y transferirte tu relación íntima con Dios. Tu relación íntima con Dios es tu responsabilidad. Y al final, cuando nos quedemos sin tiempo, ya no podrás cultivar lo que no hayas cultivado ahora. Uno no decide brillar cuando la oscuridad es tan terrible que ya no hay tiempo de cultivar. Uno decide brillar hoy. Porque el aceite que te va a mantener iluminando al final empezó a cultivarse
hoy. Al final vas a tener el fruto de lo que empieces a cultivar hoy. Voy a pedir que por favor apaguen las luces de la sala. No lo había anunciado, pero vamos a apagar las luces, si puede ser. Incluso si podemos poner la pantalla en negro. Vamos a intentar apagarlo todo. Va a llegar el momento en el que solo nos va a quedar esto. El show se terminó. Y solo nos va a quedar esto. Pequeñas llamas encendidas. Sencillas lámparas mantenidas con aceite que revelan horas de cultivo, temporadas, inviernos y veranos espirituales, quebrantos que extraen del fruto de nuestra vida el combustible para ser una sencilla lámpara en la hora final. Y mientras hoy contemplamos esta sencilla luz, creo que el Espíritu Santo nos está desafiando a comenzar hoy a prepararnos para el momento en el que Jesús regrese. Algunos dicen, ya habrá tiempo después. No habrá tiempo después. Tú no decides si morirás o no morirás por Jesús cuando te ponen la pistola en la cabeza. Tú lo decides un día como hoy. Anticípate, estate preparada. Preparada. Las que estaban preparadas. Abre en tu casa un jardín de intimidad donde cultives el aceite de la intimidad con Dios. Quita esa habitación que la has convertido en tu salón de videojuegos y de juguetes y conviértela en tu jardín donde cultivas la intimidad. Para algunos este sermón demasiado extremista. Para otros una profecía para lo que viene. Y yo sé que hemos roto totalmente el programa hoy y que esto no es un clásico celebración de domingo. Pero yo quiero invitar, mientras voy a pedir a los pastores que me ayuden a cerrar este momento, que así, tal como estamos en oscuridad, si quieres hacer un acto profético, qué fácil se apaga. Si tú quieres hacer un acto profético, te quiero invitar a allí donde estás, o incluso venir aquí delante y con tu smartphone utilizarlo como un símbolo de una luz. Escucha. Y si enciendes tu smartphone, la lámpara de tu smartphone, y te arrodillas, si puedes arrodillarte, si tu cuerpo te lo permite,
quiero que hagas una oración íntima entre Jesús y tú, de comprometerte a cultivar esa llama de la intimidad con Dios.